Les contamos desde Mira Montevideo que en estos días estamos recibiendo en Montevideo la visita de Francesc Foguet i Boreu, profesor de Literatura y Estudios Teatrales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomado en Teoría y Crítica de Teatro por el Instituto de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, director del Centro de Investigación, coordina desde el 2021 la Red Internacional de Investigadores Teatrales Latinoamericanos y Europeos. Y ha escrito varios libros sobre teatro, entre ellos 2 biografías de la directora, actriz y maestra catalana Margarita Xirgu, que fue una de las figuras fundamentales para el desarrollo y la profesionalización del teatro aquí en Uruguay. Y bueno, en estos días anda por Montevideo para documentarse justamente sobre la etapa de la Xirgu, como le decían aquí en Uruguay. Así que le damos la bienvenida entonces a Francesc. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Un placer, muchas gracias. Primero pedir disculpas porque creo que leí la información, entreveré algunas cosas, porque me digo también, me salté de párrafo, pero después queda todo Quedó bien armado. Gracias de verdad. Y bueno, vale decirlo también, ¿no? Totalmente. Que me mareé un poquito. Bueno, un placer, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, contar un poquito. Tenés varios libros sobre la Xirgu, como le decimos aquí. ¿De dónde nace el interés por el estudio o la necesidad por estudio sobre la vida de Margarita? Nace desde el momento en que estuve haciendo la tesis doctoral, que era una tesis sobre el teatro durante la Guerra de España en Barcelona, durante los años 1936-39. Entonces la figura de Xirgu iba saliendo durante el proceso de investigación porque Xirgu en esos momentos estaba de gira en Latinoamérica. Y durante esta gira, Xirgu se convirtió de algún modo en la embajadora de la democracia, de la libertad, de la República Española, que estaba amenazada por el fascismo español, del fascismo, el franquismo. Entonces ella, que estaba aquí de gira, se encontró que estalló la guerra, se murió uno de sus grandes amigos, que fue Federico García Lorca, y continuó haciendo gira, pero asumiendo el repertorio de Lorca como un repertorio que reivindicaba no solo un arte innovador, un arte de vanguardia desde el punto de vista teatral, sino también un arte comprometido, en este caso, con una república amenazada por el fascismo. Entonces, este fue el motivo principal, el motivo para empezar a descubrir la figura de Xirgu. Y cuando terminé la tesis, que es un momento crucial para lo que nos dedicamos a la investigación, me hicieron un encargo de escribir una biografía divulgativa sobre Xirgu. Era una colección dedicada a mujeres del siglo XX, en que había científicas, literatas, artistas, etc., y se dedicaba uno de los libros a Xirgu. Entonces tuve que hacer un esfuerzo para explicar Xirgu de modo muy divulgativo en unas monografías que eran de este tipo. Y es entonces cuando me enamoré, desde el punto de vista platónico, de la figura de Xirgu. Y a partir de entonces ya todo vino rodado porque empecé a descubrir documentos nuevos sobre Xirgu, aspectos que no se habían tratado nunca en el estudio de la figura de Xirgu, y ya bueno, escribí artículos, otro libro, etc. ¿no? ¿Y qué fue lo que te enamoró de la Xirgu? Me enamoró que es tu amor platónico. Bueno, te enamoras de figuras que son representativas de la historia. En su caso, la figura de Xirgu, como en su globalidad, puede explicar el siglo XX, porque es una actriz que vive una guerra, la Primera Guerra Mundial, otra guerra, la Guerra de España, y la Tercera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, durante toda su trayectoria. Es una actriz que tiene significación no solo en el teatro catalán, que es donde inicia su trayectoria, sino también en el teatro español. Y, por ende, en el teatro latinoamericano, porque Xirgu estuvo por varias repúblicas latinoamericanas antes de radicarse en Uruguay. Lo que me interesó mucho de venir a Uruguay es ver la última etapa de Xirgu, qué es lo que hizo aquí, reconstruir toda su actividad teatral e intentar explicar cuál es el legado que ha dejado Xirgu en el teatro uruguayo contemporáneo. Y lo que me ha sorprendido mucho es que realmente el legado que ha dejado Xirgu y que continúa dejando, porque es un mito viviente, es enorme. Es algo que has descubierto aquí en territorio. Sí, porque no puedes comprender Xirgu, la última etapa, que es una etapa de culminación de su trayectoria, porque aquí Xirgu no solo puede hacer de actriz, hizo de actriz, sino de directora de escena,
de la Comedia Nacional y además de profesora. Claro, fue la fundadora de la fundadora de la Escuela Municipal de Arte Dramático, que hoy lleva su nombre. Entonces, que es llamada, claro, Xirgu viene aquí porque es llamada por las autoridades políticas del momento, especialmente por una figura crucial en su momento que fue Zabala Muniz. Zabala Muniz fue el ideólogo de este proyecto cultural que es la Comedia Nacional y la EMAT, la Escuela Municipal de Arte Dramático. Xirgu asume la dirección de la Escuela de Arte Dramático y participa del colegiado de directores de escena de la Comedia Nacional. Y es un proyecto que tiene una ambición magnífica, una ambición muy europeizante, eso sí, porque se vincula o se intenta asemejarse a Europa, especialmente a Francia, con una comedia estable, con una compañía estable y una escuela. Y para una mujer como Xirgu, que era una actriz, que no tenía una formación pedagógica, porque ella lo que hacía es actuar o dirigir, es un reto enorme también para ella. Y lo cumple con creces, porque la Xirgu durante los casi 8 años estuvo en la Escuela Municipal de Arte Dramático, consolidó esta escuela ex novo, de la nada, y además participó en el repertorio de la Comedia Nacional. Y por lo que he podido comprobar aquí, hablando también con testimonios, con actores, con directores que están en activo, es que su figura continúa siendo importantísima para la tradición teatral uruguaya, para la cultura teatral uruguaya, y además creo que tenemos que redimensionar su figura en el sentido que va más allá de la cultura teatral. Es una figura que se ha convertido en un mito, y como todos los mitos, como sabéis, claro, tienen que ser discutidos, sí, tienen que ser contrastados y tienen que ser mejorados. Y la Xirgu lo permite, porque una de las, aparte de la escuela municipal, que ya es todo un proceso de creación de esta escuela, creo que lo que aportó Xirgu es una exigencia artística muy grande, una capacidad de convencer a los actores que debían vivir del teatro, profesionalización de los actores, y además participó en este proceso de institucionalización con un criterio muy exigente, muy disciplinado también, para elevar el listón y convertir el teatro uruguayo en un teatro que pudiera codearse con otros teatros del mundo. Buenísimo. Entonces, porque podemos trazar en la línea de tiempo los trabajos, los logros, todo lo que ha hecho, pero en cuanto a su persona, ¿de dónde se echa mano para investigar? Para saber cómo era ella, o para entender también todo lo que hizo, qué se necesitaba. Sí, el aspecto íntimo de Xirgu es difícil de investigar porque era una persona muy reservada. Era una persona que daba pocas entrevistas. Hace unos cuantos años publicamos un libro de entrevistas suyas y las respuestas que hace Xirgu a las preguntas de los periodistas siempre son muy lacónicas, claro, porque no quiere perder el tiempo, yo estoy en el teatro, ¿no? Entonces, Xirgu es difícil de saberlo, pero los investigadores que buscamos por todas partes, hay otras fuentes, por ejemplo, hay el epistolario. Xirgu, al final de sus días, cuando estaba en Punta Ballena, que es otro de los lugares míticos de Xirgu, su casa aún existe, la fuimos a ver y la visitamos por dentro incluso, tuvimos esta suerte. Es una casa que creo que se tendría que recuperar como patrimonio teatral y patrimonio arquitectónico. Claro. Esto es un pedido, ¿no? Una reclamación. Atención. Es el lugar acá. Atención, por favor. Sí, las instituciones... Comisión de Patrimonio. Eso. Las instituciones públicas tendrían que recuperar la casa de Xirgu para hacer un museo patrimonial del teatro y desde el punto de vista arquitectónico por el valor que tiene la casa desde esta perspectiva. Pero bueno, en estas últimas cartas de su vida, Xirgu durante su actuación como actriz, durante su trayectoria como actriz, no tenía tiempo de escribir porque estaba en el teatro, pero al final de sus días tiene mucho tiempo y empieza a escribir a su familia y empieza a demostrar lo que no había demostrado nunca, que es los sentimientos, la afectividad, y se ve esa parte más humana de Xirgu, que a veces lo que ha trascendido en el tiempo es que era una persona muy exigente, que reclamaba mucho a sus alumnos, y que era muy metódica, muy ordenada, etc. Y a veces incluso era un poco tirana, pero
con estas últimas cartas se ve esta visión más humanizada de la Xirgu, la que nos permite ver que detrás de una mujer de teatro que tenía que ponerse una coraza para poder resistir y para poder llevar a cabo todos sus proyectos, había una mujer que tenía también sentimientos, tenía nostalgias, y que en el fondo era una situación difícil para Xirgu, porque ella estaba aquí, no era una exiliada política en el sentido estricto, pero sí que tuvo que, no pudo volver. Ella a finales de los 50 intenta volver, se inician unas negociaciones secretas para ver si es bien acogida en Cataluña, en Barcelona, pero estas negociaciones se interrumpen porque hay una campaña furibunda de la prensa franquista contra la Roja, la Republicana, la Xirgu. Una campaña muy insolente y muy fuera de lugar, pero que hizo que Xirgu dijo, bueno, yo no puedo volver porque además de Margarita está la otra que es Xirgu, y todo el aspecto simbólico que tenía su figura como persona que se había comprometido, a pesar que no fuese una persona especialmente politizada, con la República y con los valores democráticos. Sí. Ay, Francesc, qué lástima, porque podríamos hablar tanto. Este pequeño silencio es el de que se nos termina el tiempo, ¿viste? Y tenemos muchas ganas de seguir. Bueno, ¿volvés contento con la información que recabaste, con los archivos? ¿Volvés satisfecho? Muchísimo. Sí. Primero porque me he encontrado con gente en los centros documentales que he visitado, muy acogedora, que me han facilitado mucho las cosas. Por ejemplo, en el CIDAE, del Teatro Solís, me lo han facilitado todo. Y esto para los investigadores ya es muy gratificante, pero por otra parte me he encontrado a personas de teatro, profesionales del teatro, que no han tenido ningún reparo para explicarme lo que sabían de Xirgu, lo que les parecía Xirgu, y he entrevistado a bastante gente y todos han sido muy amables, muy simpáticos, muy agradables, de modo que es difícil pensar que no podamos alguna vez volver, porque tenemos muchas ganas de volver. Clarísimo, bueno. Así será entonces. Este país es un país pequeñito, como el mío, porque yo me siento catalán, soy de Cataluña, y hay muchas similitudes entre este paísito que es Uruguay con Cataluña. Y creo que esto lo hace más interesante para personas como nosotros que venimos aquí y descubrimos que nuestro país, que es Cataluña, se parece mucho a otro país que está en otro continente como Uruguay. Excelente, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por venir. Un placer y bueno, como bien dijiste, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Excelente. Gracias.